Trump es un presidente atípico porque viene en una situación atípica. ¿A qué me refiero a esto? Él está en un conflicto, ¿sí? Con gran parte del establishment político, ¿sí? Que eso incluye gran parte de la burocracia permanente de su propio estado. Y él considera, en base a esto, que él no puede confiar en muchos de sus funcionarios, ¿sí? Él se basa hasta en la primera experiencia de su gobierno, donde muchos funcionarios de la burocracia permanente por razones entendibles o no, pero tenían tanto rechazo hacia él y hacia sus propuestas que son claramente transformadoras o disruptivas, depende de si lo consideras bueno o malo, pero claramente es un presidente que vino con la promesa, tanto en 2016 como ahora, vino con la promesa de cambiar muchas, muchas cosas de fondo, ¿sí? A partir de 2023 la guerra está perdida, ¿sí? No hay manera de que Ucrania pueda ganar, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, si vos querés que que Rusia deje de combatir, vas a tener que hacerle concesiones. Hasta ahora, ¿y qué es lo que Rusia pide? Pide neutralidad genuina, o sea, que Ucrania no entre en la OTAN ni ninguna otra fórmula diplomática que se pesca a eso, ¿sí? Y que ceda los territorios que Rusia reclama como propios, principalmente. Ahora, si ustedes se fijan, los oyentes, toda la diplomacia en las últimas semanas y meses gira alrededor de, ¿va a haber un cese al fuego o va a haber una paz definitiva? Rusia quiere una paz definitiva, Ucrania quiere un cese al fuego. Y los europeos apoyan a Ucrania en esto. Para un cese al fuego, sin resolver la causa política de fondo, simplemente favorece a quien está perdiendo la guerra. Así que a Rusia no le interesa. Ahora, ¿están dispuestos a aceptar la neutralidad? No, lo de los últimos días las últimas semanas, ha sido diversas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania y los europeos alrededor de lo que Ucrania llama garantía de seguridad. Dicen, no estamos dispuestos a no ingresar a la OTAN, pero queremos garantías de seguridad. Y cuando describen qué son esas garantías de seguridad, serían el equivalente a una protección militar de la OTAN. Entonces, vos sabés desde el vamos que por más que negocien esto entre ellos, Zelensky, Trump y los europeos, en el momento que se lo lleven a Rusia, Rusia va a decir, niet, ¿sí? Y como Rusia está ganando en el campo de batalla, no tienen ningún apuro por ceder nada. Por el contrario, entre más tiempo pase, y más pedazos de Ucrania van a ir ocupando. Rusia solamente, vamos a decir, el incentivo que tiene Rusia a participar del proceso es porque, si bien van a ganar militarmente, nada asegura que puedan ganar una paz estable una vez finalizado el conflicto. Por eso ellos le dan manija, vamos a fingir demencia y hacer de cuenta que Estados Unidos no es un beligerante directo, sino tratar de llevarnos bien con Trump. ¿Para qué? Para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo que una vez que finalice la parte del combate, nos permita ganar una paz estable, que hoy no está en el horizonte. Bueno, realmente impresionante. No sé si querés agregar, nos queda nada de tiempo, querido Federico, agradecidos. Y insisto, esto evoluciona muy rápidamente y nos queda, estamos a fin del año 25. Tus palabras finales y podemos cerrar. Y ya creo que no hay tiempo para nada, así que más que desearles un feliz año a vos y a todos los oyentes. Otro día podríamos hablar de la estrategia de seguridad nacional, que da para bastante para hablar. Y bueno, y otro día de China. Pero hoy por hoy creo que nada, cerramos el año y que tengan un feliz 2026. Bueno, un clásico de Cajos Azules, una alegría. Finalizando un año, no vamos a hablar ni de calor, ni de quejarnos de cómo termina el año, porque tendríamos que quejarnos de muchas otras cosas. Bueno, Federico Baujage está con nosotros, él me va a corregir. Cómo lo pronuncio, nunca la pegué, no voy a empezar a pegarla ahora. Así que, Federico, nuestro redactor oficial en el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, profesor, y él me va a decir dónde, eh, geopolítica, analista, bueno, totalmente actualizado, y nosotros también difundimos muchas veces los ítems que él nos participa. Bueno, Federico, un honor tenerte nuevamente acá en Cascos Azules, cerrando un año complicado. No sé si vos querés empezar con algún análisis tuyo, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, como de costumbre. Sí, yo, además de lo que mencionabas del CARI, soy profesor en la Universidad Católica Argentina, donde enseño principalmente teoría de las relaciones internacionales y historia de las relaciones internacionales. Esas son mis principales áreas académicas. Y bueno, fuera de la universidad, va también dentro de la universidad, mi área
de estudio principal es la seguridad internacional, en sentido más amplio. Cuando me preguntan, digo, mi área de estudio abarca todo desde terroristas hasta armas nucleares y todo lo que hay en el medio es mi área de interés. Sí, estamos hablando de un año bastante, bastante complicado a nivel mundial. Podemos decir, el primer año de la segunda presidencia Trump. Y eso por sí solo lo hace un poco difícil de definir. Trump y su estilo de gobierno son difíciles de definir. Una de las palabras que más se me ocurre es caótico. Su manera de llevar la diplomacia internacional. Y eso es especialmente complicado cuando estamos hablando de la principal potencia del planeta, una potencia que se encuentra en un declive relativo con respecto a otras, ¿sí? Vamos, depende a quién le preguntes. O sea, una cosa que puedo decir que el mundo ya no es unipolar. El mundo que conocimos en los 90 y la primera parte de los 2000, donde Estados Unidos tiene una posición absolutamente dominante. Ese mundo no existe más. Depende a quién le preguntes. Van a opinar que el mundo es bipolar nuevamente entre Estados Unidos y China. O la postura que yo un poco más defiendo es un mundo bastante más multipolar, donde Estados Unidos tiene una posición tal vez todavía principal, pero, a ver, multipolar no significa que todos los polos sean de un poder equivalente. O sea, en el multipolarismo del siglo XIX, el poder del Reino Unido, Alemania o Rusia no era equivalente entre ellos, ¿no? Pero eran polos de poder suficientemente grandes. Bueno, yo creo que si miramos el mundo hoy, tenemos Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón, ¿sí? Podemos debatir si incluir en este club a países como Turquía, por ejemplo, eh, o en un futuro no muy lejano, tal vez Indonesia, Sudáfrica, Brasil. Sí, es materia de discusión. O sea, como mínimo puedo decir que estamos en un mundo, en un mundo en transición. Y como comentamos, creo que la última vez que estuve acá con vos, hablamos acerca del estilo de diplomacia del presidente Trump, que es un estilo que yo mantengo, seguramente le habrá dado resultado en su vida civil como negociador, vamos a decir, feroz negociador de negocios inmobiliarios, ¿sí? Pero no es un estilo apropiado para la diplomacia internacional. Este estilo de decir una cosa un día, otro día otra, eh, decir un día uno dice algo, algo dice algo totalmente incompatible o opuesto y después vuelve a lo mismo. O sea, un día llamo a Putin, es un gran tipazo, y al otro día vamos a sancionarlo hasta la muerte. Y con Corea del Norte lo mismo. Kim Jong-un es un gran tipazo, y al día siguiente lo vamos a sancionar hasta la muerte. Y parte del problema, me parece que tenemos ahí, es que, bueno, uno es el estilo personal de Trump, y por otra parte también refleja vamos a decir, un problema de falta de consenso dentro de la administración, dentro del gobierno americano acerca de cómo proceder. Hay distintos sectores que quieren tirar cada uno para su propio lado y buscan a convencer a Trump de que le dé su bendición a su política favorita. El otro día tuvimos la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Hemos hablado de eso, no sé si querés que hablemos un poquito de esto para la audiencia. El otro día hicimos un análisis en el CARI de esto. Sí, lo tengo en un tópico y me acuerdo que vos interviniste al final, todos queríamos hablar un poquito, pero realmente tiempo no hubo. Bueno, Mm, lo mismo nos pasa normalmente, pero quería echar, sí, ya lo tengo, lo sacamos ya este tema, Federico. Ahora, eh, la institución Trump, la institucionalidad Trump es la que quizás no exista y él tiene este manejo personalísimo, eh, terriblemente, crudamente humano, pero ah, de algún modo él no es un improvisado, pese a que habrás escuchado, yo ahora no me acuerdo exactamente quién, lo había denominado, se comporta como un alcohólico, y él no se ofendió, porque de ah, algún modo rechazó el tema del alcoholismo porque él no bebe, es abstemio, pero ah. el comportamiento finalmente es casi y él no lo negó. Así que bueno, eh, quería hacer este comentario y cuando quieras pasamos, enlazarlo con el tema de seguridad nacional que debe tener su impronta, ¿no?
Sí, a ver, Trump, lo que yo creo que, o sea, yo no llamé estilo de alcohólico porque un alcohólico, vamos a decir, yo creo que no tiene una estrategia, una visión de lo que quiere hacer. Yo creo que él sí tiene una visión de lo que quiere lograr, eh, solo que siendo alguien que vino como un outsider de la política, y precisamente todo esto es su marca personal. Soy un outsider que habla a las tendencias más populistas de una población que está profundamente decepcionada de su liderazgo político. Eso es lo que está sucediendo en todos los países de Occidente, no solamente en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces Trump en ese sentido es un síntoma, es alguien que tuvo la viveza suficiente de capitalizar sobre ese sentimiento. Eh, pero claro, al momento de tener que llevar las cosas a la práctica, no está pudiendo tener, me parece, no está pudiendo generar el liderazgo político necesario para hacerlo. Esto lo vimos en su primer gobierno. En su primer gobierno, o sea, el establishment político, primero lo tomaron como un chiste. ¿Sí? Primero lo tomaron como un chiste. Aquellos que sean fans de la serie Los Simpsons recordarán un episodio de la década del 90 o algo así, donde era un episodio que miraba al futuro, una presidencia de Lisa Simpson, y el chiste era que el presidente anterior había sido Trump y había dejado un desastre. O sea, la presidencia de Trump nos dejó fundidos con las cuentas en rojo. Bueno, o sea, hace más de 20 años una presidencia de Trump era considerada un chiste. ¿Sí? Y lo consideraron como un chiste hasta que vieron que ganó de verdad. Y en su primer gobierno hubo esfuerzos no solamente de la oposición, sino también dentro de su propio partido de boicotearlo. ¿Sí? Hemos hablado acá, me parece, acerca de por qué la salida de Afganistán fue tan caótica. ¿Sí? Es algo que Trump tuvo que imponer medio de la fuerza. O sea, la ejecución de la salida la hizo Biden, pero Trump había ya decidido que había que irse a Afganistán y le dejó ahí el paquetito armado, digamos, el desastre armado. Pero había distintas posturas dentro de Estados Unidos. Una postura que decía hay que negociar con los talibanes, ¿sí? Temprano. Y otra postura que era no, tenemos que derrotarlos militarmente antes de negociar. ¿Cuál fue la postura que ganó? La de tenemos que derrotarlos militarmente, excepto que no fue posible derrotarlos militarmente en 2 décadas. ¿Sí? Entonces Trump dijo, ante ese dilema, dijo, no, nosotros nos vamos. Y yo ya dije que me quiero ir. Lo cual no es lo ideal en una negociación donde vos tendrías que estar jugando con la posibilidad de que te vas a quedar para obtener concesiones de los talibanes. No, Trump dijo, nos vamos. Eso le quita la mayor parte del poder negociador a tus negociadores. Cuando Trump quiso irse de Siria, por ejemplo, quiso sacar tropas americanas de Siria, lo boicotearon, lo sabotearon. ¿Sí? Le dijeron que había menos tropas de las que en realidad había, y eso después en el gobierno siguiente, durante el gobierno de Biden, lo confesaron abiertamente estos funcionarios. Entonces Trump tiene muchas razones para ser desconfiado de los funcionarios del establishment tradicional. Fíjense que las misiones diplomáticas más delicadas se las encarga gente de su íntima confianza, ¿sí? Como este empresario Steve Witkoff o su yerno Jared Kushner, pero que no son diplomáticos. Entonces, y no tienen por ahí instintos negociadores, tienen una idea más realista del mundo, pero no tienen la capacidad, vamos a decir, del el conocimiento de fondo, ¿sí? De las cuestiones, y no tienen tampoco el mismo apoyo de todo el aparato que normalmente estaría detrás de eso, de funcionarios del Departamento de Estado o de Inteligencia o del Departamento de Defensa, que tendrían los conocimientos de tópico, de tema y de área para apoyarlos en esas negociaciones. ¿Sí? Por eso a veces se permiten decir y acordar cosas que en rigor de verdad no son muy realistas. ¿Sí? Ahora, Federico, yo consultándote, ¿no? ¿Cómo la realidad nos está sorprendiendo de un modo realmente, insisto en esta palabra, sorprendente? A veces yo recurro mucho a esto que es la verdadera condición para el éxito de cualquier tipo de agresión, de cualquier tipo de ataque. ¿Cómo nos va sorprendiendo? Este sitio de Venezuela, marítimo, caribeño, como queramos llamarlo, pero también recién vos nombrabas Siria. HTS, Oyami, que se me va el Solani. nombre, Mohamed un ex enemigo, un Mm, ISIS que ahora se revistió en estos cambios que realmente son sorprendentes. mm, Cómo el yihadismo, exagero a propósito, el mayor, el intendente de Nueva York
bueno, es musulmán, el mundo se está islamizando. Eh, a ver, ¿cómo lo encaramos? Porque realmente no sé si tenemos en la paleta de respuestas una capacidad anticipatoria para enfrentar esta, Sí. estas cosas tan extrañas, ¿no? A ver, voy a ser sincero, a mí no me resulta extraño. O sea, esas son dos cosas separadas. Vos mencionás luego el nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mandami. Es musulmán, ponele, no sé su vida privada si será musulmán practicante o si será como tantos otros políticos. Mamdani fue electo sobre una base también populista. ¿Sí? Él está, vamos a decir, presentándose como una alternativa al establishment, pero es una alternativa que viene más de la izquierda. ¿Sí? Y además él es de origen, yo no chequeé su filiación religiosa, pero siendo que en su origen es descendiente de iraníes, probablemente es chiita. ¿Sí? Pero estoy especulando acá, no miré su biografía. ¿Sí? Yo lo veo como una respuesta, a ver, Estados Unidos, y de vuelta, Occidente en general estaba a la búsqueda, electorado está a la búsqueda de candidatos nuevos que respondan a sus intereses, porque el establishment, tanto de izquierda a derecha, no lo está haciendo. Entonces van a buscar candidatos que sean de cierta manera subversivos, o que puedan presentarse de manera más populista, anti-establishment. Mamdani hace eso a la izquierda, de la misma manera que Trump lo hizo desde la derecha. Pero no olvidemos, cuando Trump fue electo, ¿sí? Mucha gente votó a Trump por emitir un voto antisistema, pero habían estado perfectamente conformes en votar un candidato antisistema de izquierda. Chiita, El tema chiita. Sí, está, perfecto. Eh, Eso lo hace muy distinto de uno como Al-Jolani en Siria, son enemigos mortales. Pero ahora volvemos a eso. Eh, Recordemos, por ejemplo, hubo muchos condados, me acuerdo cuando Trump fue electo la primera vez, a un analista político, se me escapa el nombre ahora quién habrá sido, hizo la observación de que muchos condados donde había ganado Trump, ¿sí? En las primarias habían ganado Bernie Sanders del lado demócrata. Y Sanders también era un candidato que se presentaba como antisistema. El tema es que el Partido Demócrata básicamente bloqueó su candidatura para favorecer a Hillary Clinton, que es el establishment del establishment. ¿Sí? Entonces, muchos votos que hubieran ido a... Y este analista argumentaba, ya me voy a acordar el nombre, este analista politólogo argumentaba que si Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata en 2016, hubiera ganado. Eh, creo, mira, el 99% es Musa Al-Gharbi, es un académico creo que es de Columbia. Es muy buen analista político. Y recuerdo que en esa época dijo eso. Dice Trump, su argumento es, Trump ganó porque la alternativa más populista genuina del lado izquierdo fue bloqueada por el establishment demócrata. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta eso. Y si el establishment, perdón, si el candidato que se presenta como subversivo resulta no serlo, ¿qué va a pasar? Ese electorado va a seguir buscando donde lo encuentra. Y en Nueva York, Mamdani presentó esa opción. Yo no lo veo como una señal de islamización de Estados Unidos, por el contrario, la proporción de población islámica dentro de Estados Unidos es muy baja. Y además está obviamente dividido entre musulmanes que son de orientación sunita, eh, y otros que son de orientación chiita. Recordemos que hay una diáspora muy importante iraní en Estados Unidos, centrada creo que en California, gente que se fue de la República Islámica de Irán precisamente después de la revolución. ¿Sí? Esos son musulmanes, en la medida que son musulmanes, son chiitas. Y digo en la medida que, porque yo diría que la mayoría probablemente tienden a ser seculares, porque si fueras chiita practicante y quisieras vivir en un estado islámico, te hubieras quedado en Irán. Eh, no, pero el porcentaje de musulmanes en Estados Unidos muy pequeño. En Europa es más complicado. Ahora, este presidente de Siria que vos llamás, bueno, llamamos Al-Jolani, en realidad se cambió de nombre, se llama Al-Sharra, que está tratando de dejar atrás su antigua identidad. Por cierto, Al-Jolani, ¿sabés de dónde viene el apodo? Hace referencia a los Altos del Golán. La familia de él, originalmente, él nació en Damasco, pero la familia de él originalmente vivía en los Altos del Golán y fueron desplazados cuando Israel ocupó la zona. Entonces su nombre de guerra, Al-Jolani, era una referencia a, bueno, el Golán es mi hogar y vamos a volver en algún momento a eso. Eso ahora lo están queriendo bajar el tono, disimularlo, por eso el cambio de nombre.
Pero Giuliani resultó ser, cuando Estados Unidos intervino en la guerra civil de Siria, resultó ser un aliado útil, porque tenías básicamente tres opciones. Tenías, originalmente por ahí, a ver, tenías el gobierno sirio, ¿sí? Con el cual Estados Unidos está enfrentado, ¿sí? Estados Unidos y Israel están enfrentados los dos con el gobierno sirio. Tenías oposición, y tenías oposición supuestamente de dos tipos: una oposición más yihadista religiosa, que eso fue primero guiado por Al Qaeda y después el ISIS, y una oposición supuestamente moderada, que rápidamente quedó en desventaja o incluso dejó de existir. Ahora, cuando vamos a decir, bueno, ¿a quién vamos a apoyar con armas y dinero en Siria para combatir contra el gobierno sirio? Y bueno, resulta que los yihadistas estaban más motivados, mejor equipados, podían obtener experiencia de combatientes yihadistas de otros teatros de operaciones, gente que ha combatido en Irak. Giordani combatió en Irak antes de caer preso en Irak, pero gente con experiencia de otras campañas yihadistas en la península arábiga, en Chechenia, en Afganistán, ¿sí? Em, Iba a estar siempre en mucha mejor posición que un grupo. Vamos a decir, los moderados por definición no son los más militantes. Una opción política moderada por definición no es la más militante, ¿sí? Entonces te encontraste con la disyuntiva de que incluso, vamos a decir, si vos decís, quiero apoyar una oposición contra Al-Assad, y vas a tener básicamente a los locos yihadistas o a los más locos más yihadistas, que eso es lo que terminó siendo el ISIS, ¿sí? Y tus aliados, los turcos, los cataríes, los sauditas, estaban bancando distintos grupos. No olvidemos, había un montón de grupos. El grupo este de Al-Jolani o Al-Jarrah, el grupo HTS o Hayat Tahrir al-Sham era, entre comillas, la sucursal de Al-Qaeda en Siria, pero al mismo tiempo era como un paraguas debajo del cual había diversas organizaciones. Y de Pues mira hecho, que, hoy vemos hay mira conflictos que entre ellos. Pues mira que no entramos ni con los kurdos ni con los beduinos, que yo los descubrí hace relativamente poco tiempo, y es decir, el aquelarre sirio, armando un sociograma, como a veces intentamos hacerlo para interpretar cómo es ese estado de cosas, cómo se desenvuelve el conflicto, es realmente muy confuso, es muy confuso. Vos lo estás describiendo. Y lo estoy escribiendo incluso de manera simplificada. Pasa que nosotros, como lo recibimos forzosamente, cuando lo recibimos en Occidente, lo recibimos en una versión muy, muy simplificada. Especialmente, bueno, porque hay una cierta necesidad acá en nuestra cultura mediática, de presentar los conflictos políticos y geopolíticos como en términos simplificados, en términos moralistas, de villanos y héroes. Estos son nuestros aliados y son buenos como nosotros y democráticos como nosotros, y estos son los enemigos. A los enemigos les endilgamos todas las características negativas. Y no es así, la vida en el terreno es bastante, bastante más ambigua, y en esa región del mundo lo saben. Sí, el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana y volver a ser amigo el año siguiente, depende cómo van, cómo van cambiando los tiempos geopolíticos. Fíjate que Arabia Saudita durante años había financiado a opositores al-Assad, ¿sí? Para derrocarlo, y después habían empezado a aceptarlo de vuelta. Y al-Assad estaba volviendo a querer ingresar en la Liga Árabe, están mejorando sus contactos justo antes de que cayera, ¿sí? Fíjate Rusia. Rusia tiene dos bases en Siria, bases que puso con permiso del gobierno, y no olvidemos, en 2015 Rusia intervino en la guerra civil siria y salvó al gobierno, básicamente. Ahora, una de las cosas que decían, Déjame bueno, cayó pensar. el gobierno, las bases rusas van a tener que irse. Siguen ahí. La Yarrá taquía, dijo, pueden quedarse. la Sí, taquía y Tartus y el auto. Latakia. Sí, Latakia es la base aérea, Tartus es la base naval. Y Yarrá dijo, podrían quedarse. Y fue a visitar Moscú y fue recibido por el presidente Putin antes de ser recibido en Washington. Es puro realismo, realismo y pragmatismo geopolítico, ¿sí? Que de este lado del mundo a veces nos cuesta un poco entender. Federico, Quería. te Sí. invito para completar Medio Oriente, porque después te voy a invitar a irnos para el lado de China y en el medio nos queda lo que ya de algún modo nombraste, la evolución de Ucrania. Vos viste que Casco Azul le pretende hablar de la paz o de la prevención y de cómo resolverlos y realmente Mm. no nos va bien, no nos va bien en esto. Dame tu pantallazo bueno, de la evolución del conflicto en Medio Oriente.
Es que no tenemos un solo conflicto, tenemos un encadenamiento de conflictos. O sea, si recién estamos hablando de Siria, pero sí también podemos estar hablando de Israel-Gaza, que sigue bombardeando, Israel-Líbano, que Israel sigue bombardeando, Israel-Cisjordania, donde Israel sigue haciendo desplazamiento, limpieza étnica, Estados Unidos-Irán, son todos conflictos que están ahí latentes. Mira, si te voy a hacer un paneo, vamos a decir, con respecto a Israel-Gaza, soy muy poco optimista, esto lo he dicho en varios programas acá, en TN, en France 24, en todos lados, en el CARI. Yo soy muy poco optimista porque yo creo que como en tantos conflictos, los beligerantes se dieron lo mínimo indispensable para darle una victoria simbólica a Trump, porque nadie quiere alienar a Trump, pero el conflicto político de fondo no está resuelto para ninguno de ambos bandos, ¿sí? Entonces, Hamas está debilitado, igual que Hezbollah, eh, pero no quiere decir que vayan a desarmarse, ¿sí? Nadie que conozca la historia de Oriente Medio, de Israel y Palestina en los últimos 80 años puede creer que los palestinos se van a desarmar voluntariamente. Es algo muy difícil de interpretar. Entonces, lo único que cumplieron realmente fue la primera fase, vamos a liberar los rehenes que quedan. ¿Sí? Y yo creo que jamás los liberó porque se dio cuenta que tenían un valor muy reducido, porque el hecho de tener los rehenes, ellos se imaginaban que tener los rehenes iba a ayudar a limitar la respuesta israelí, y descubrieron que no, Israel, el gobierno de Netanyahu no tuvo ningún problema en destruir Gaza entera, si significara matar a rehenes también. ¿Sí? Muchos rehenes murieron en bombardeos israelíes. ¿Sí? Hay que decirlo. Entonces el valor relativo de esos pocos rehenes que les quedaban era muy limitado. Entonces para Hamas el costo de oportunidad de soltar a los rehenes era relativamente bajo. Y se oposa a esto y hacer un gesto de buena voluntad. Ahora, desde entonces, Israel básicamente ha considerado el cese al fuego como algo optativo y siguen bombardeando Gaza como se les canta. Por cierto, con Líbano hacen exactamente lo mismo y con Siria hacen exactamente lo mismo. Eh, para Netanyahu, los ceses al fuego son algo que tiene que cumplir otra gente, no él. Y el tema es que no hay nadie que lo obligue tampoco. Sí, Estados Unidos lo reta verbalmente, pero Estados Unidos no hace nada para decir, mira, te corto el flujo de armas o de subsidios. ¿Sí? No lo ha hecho. Ahora, lo que va a pasar con Gaza, yo creo que lo que va a pasar es que se cumplió el primer paso del supuesto plan de paz de Trump. Y esto va a morir en la implementación del segundo o tercer paso. ¿Sí? Ya estamos viendo las diferencias en este momento. Quieren poner una fuerza multinacional que mantenga el orden en Gaza. Esa fuerza multinacional, ¿quién la va a componer? ¿Van a estar dispuestos a combatir para mantener el orden? ¿Van a estar dispuestos a desarmar a Gaza, a desarmar a Hamas por la fuerza? ¿Quién quiere cumplir ese rol? Nadie quiere cumplir ese rol. Los países árabes no quieren cumplir ese rol. El único país que podría desplegar tropas con cierta seguridad dentro de Gaza serían los turcos, que tienen una relación muy cercana con Hamas. ¿Sí? Entonces los turcos por eso son los únicos que pueden desplegarse en la franja de Gaza y no ser atacados por Hamas. Pero Israel ya dijo, obviamente, que no quiere eso. ¿Sí? Ellos vetarían la participación turca en esa fuerza. Los países árabes del Golfo no quieren meterse mucho desde el punto de vista de la opinión pública árabe. Es muy malo decir, o sea, ya es malo que estén negociando con Israel. Imagínate si van a meterse en Gaza a desarmar a los palestinos, ¿sí? A instancias de Israel y Estados Unidos. Sí, eso es algo que para la opinión pública del mundo árabe es tóxico, porque la causa palestina genera mucha solidaridad dentro del mundo árabe. Así que las monarquías del Golfo Pérsico no quieren verse en esa situación de ser, vamos a hacer quienes entremos a Gaza y desarmemos a la resistencia palestina para hacerle un favor a Estados Unidos e Israel. Así que Sí. no van a querer tocar eso. Y finalmente, el gobierno de Gaza. ¿Quién va a ser el gobierno? ¿Quién va a seleccionar al gobierno de Gaza? Dicen un gobierno tecnocrático. ¿Qué va a ser ese gobierno tecnocrático? Primero dijeron que iba a estar encabezado por el primer ministro británico, Tony Blair, que en el mundo árabe no lo quiere nadie. Sí, a nivel popular por lo menos. ¿Quién va a elegir ese gobierno? ¿Sí? ¿Estados Unidos? Israel va a ser la autoridad palestina que está tan desprestigiada. O sea, hay tantos problemas no resueltos que me parece que es de Maduro que se va a caer en la implementación de cualquiera de los siguientes pasos. Y cuando eso suceda,
tanto Hamas como Netanyahu van a echarse la culpa mutuamente, ¿sí? Por el fracaso de este proceso. Este juego de intereses es eterno, es desde el código de Hammurabi. No va a tener una solución sencilla ya de antemano. Esto tampoco es una guerra que empezó en ese 7 de octubre de unos años atrás. No. Esto viene, yo diría, hasta de milenios. Para algunos solamente siglos, pero realmente no hay una solución. Ahora, vos mirá que Mahmoud Abbas, de algún modo, advierte o está de acuerdo en que no sea Gaza, que no sea jamás quien se haga cargo del valor político o de la conducción, que de algún modo yo creo que a los palestinos se los arrebató eh, jamás, y, ese es y pagaron un altísimo costo en este sentido. Y por Pero, otro ¿sabes? lado Perdón, también, te interrumpo sí. ahí. ¿Sabes? Dos cosas. Mahmoud Abbas es extremadamente impopular, ¿sí? Entre los palestinos. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna lo que es Cisjordania, son vistos en el mejor de los casos como inútiles, en el peor caso como colaboradores de la ocupación israelí. Los ven como totalmente cooptados por Israel. Por eso, cuando hubo elecciones en Gaza, en 2005 o 6, se me escapa ahora el año exacto, las ganó Hamas. Y lo que sucedió entonces es que intentaron con apoyo de Estados Unidos, intentaron hacer un golpe de Estado dentro de Gaza para desplazar a Hamas. Y Hamas ganó. Y desde entonces no hubo más elecciones, ni en Gaza, pero tampoco en Cisjordania. Pues si tuvieras elecciones en Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina va a perder. Sí, Ahora, vos viste cómo ahí está, esto ya entramos en un terreno metafísico o filosófico, o no sé, el tema esta vocación por la violencia, cómo de algún modo vamos a tener una solución a partir de la violencia, y realmente esto marca que andamos mal, no estamos bien, no estamos bien en esta conducción, no sé cuál va a ser el desarrollo, cómo va o cómo va a a evolucionar este tema, pero también hay muchos países del ámbito islámico, hay, yo te diría hasta latinoamericanos, que serían terceros, quiero incorporar la figura del tercero excluido, porque sí. así como Rusia jamás va a aceptar de que haya una intermediación, una fuerza de Naciones Unidas o de quien fuere para una paz o para un monitoreo de la paz futura, en un territorio tan escarnecido, tan duro, y no va a aceptar, como decía, que fueran europeos o sean de la OTAN. Bueno, también Israel y el islamismo que lo rodea no va a querer tampoco que, que sean parte de uno u otro. Sin embargo, hay países islámicos, vos nombraste Indonesia, por ejemplo, que sería uno, y tantos otros que podrían, India, que podrían ser lejanos del conflicto, pero que podrían llegar a proporcionar algún tipo de ayuda para ver si hay alguna solución, ¿no? Sí, el tema es que ninguno de estos países tiene intereses estratégicos vitales como para comprometerse realmente a fondo con estas cuestiones. Los países que tienen intereses estratégicos vitales son los que están ahí inmediatamente en la región. Te voy a señalar una cosa, vos decías el tema cómo la violencia no resuelve las cosas. Hay gente que te respondería, esto vi un chiste, un meme hace poco en internet, que decía, violencia, ¿viste? Si la violencia no resuelve tus problemas es porque no estás usando suficiente. Muy Y Merkheimer ciertamente, sos, muy Merkheimer sos. sí, pero no estoy diciendo que comparto esa postura, pero entiendo por qué hay gente que compartiría esa postura. Dice, mirá, no estamos siendo suficientemente poderosos, no estamos siendo suficientemente extremistas. La realidad es que entre israelíes y palestinos hay tan poca confianza, que la única manera en realidad de poder, me parece, arreglar esto es que uno o varios actores externos hagan de garantes. Sí, algo que no es políticamente posible hoy, pero por ejemplo Israel depende para su defensa, o sea, la defensa de Israel está subsidiada por Estados Unidos, ¿sí? Al tono de miles de millones de dólares. Y la resistencia palestina, o subversión palestina, como quieran llamarlo, está subsidiada por otros actores.
¿sí? Hezbollah es subsidiado por Irán, Hamas por Qatar y otros, ¿viste? Países del Golfo y Turquía, supuestamente. Eh, si pudiera haber un acuerdo macro entre esos sponsors, decir, bueno, Israel y Palestina van a firmar un acuerdo y nos vamos a comprometer a obligarlos a firmar ese acuerdo, y si no les cortamos el chorro de la plata o lo que sea. ¿Sí? No es una garantía total, no es perfecto, pero sería un paso en ese sentido. ¿Sí? Ahora, lo que yo mencioné hace un rato, Israel firma altos al fuego y después los viola como se le canta. ¿Y qué hace? El único país que tiene la posibilidad de ponerle un límite a eso y decirle no lo hagas sería Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene la voluntad política de hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues es un conflicto que es, viste, por ahora medio irresolvible. Siempre que me preguntan los alumnos cómo se arregla esto, yo les digo, si yo supiera cómo arreglarlo, yo estaría en Oslo recibiendo el Premio Nobel de la Paz y no dando clases en la Universidad Católica. Hay problemas simplemente que no tienen una solución. O preguntan, ¿cómo termina esto? Digo, esto no termina. Si esa es la naturaleza de la política internacional. El conflicto armado es una faceta del conflicto político. En otras partes del mundo ese conflicto discurre por vías más, si se quiere, civilizadas, y bueno, en otros lugares no. En, Y en, bueno, En sí, polemología se dice que de un conflicto se sale a otro conflicto más manejable en el mejor de los casos. Yo no te quiero interrumpir a partir de ahora, Federico, porque nos quedan un poquito más de 5 minutos y me gustaría que vos puedas abundar y contarnos un poco tu visión de lo que pasa en Rusia, Ucrania y darle un cierre a este panorama que hemos recién cubierto. sí. Sí. Brevemente solo voy a mencionar el conflicto del cual no hablamos, que es el que involucra a Estados Unidos y Israel versus Irán, que tuvo una ronda en junio. Ese es otro conflicto en el cual los problemas políticos de fondo no están resueltos, ¿sí? Para ninguno de ambos, y que es probable que se vuelva a reabrir en algún momento, ¿sí? Entre acá y, no sé, los próximos 6 meses. Puedo estar equivocado en el timing, pero creo que no estoy equivocado en la cuestión de fondo. Rusia-Ucrania. El tema que tenemos con Rusia-Ucrania no ha evolucionado demasiado en el sentido de, vamos a decir, la diplomacia. Hemos visto mucha actividad diplomática alrededor de Rusia-Ucrania, pero ningún breakthrough concreto. Y la razón es muy sencilla, me parece. O sea, Trump quisiera salirse de Ucrania. Sí, me parece que esto está claro desde el momento que está haciendo campaña, que Ucrania, de los tres escenarios geopolíticos importantes, China, Oriente Medio, Ucrania es el que tiene menor prioridad para él. El tema es que se encuentra con una gran resistencia política y burocrática a dejar Ucrania. ¿Sí? Y además él quisiera hacerlo, vamos a decir, quisiera irse sin pagar el costo político de ser quien perdió Ucrania. ¿Sí? Entonces él manda a sus enviados de confianza, Witkoff y su yerno Kushner, a hablar con los rusos. Y él yo creo que pensó que por ahí al principio podía negociarlo de manera que iba a ser más fácil. ¿Sí? Y resultó no ser así. Entonces están buscando alguna fórmula para tratar alguna fórmula que satisfaga a todos. El problema es el siguiente. Rusia está ganando la guerra, muy claramente. La viene ganando lentamente, pero los avances van todos en una sola dirección. O sea, la guerra estaba perdida ya, es decir, estaba perdida en 2022 no puede dudar, pero a partir de 2023 la guerra está perdida. Sí, no hay manera de que Ucrania pueda ganar. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, si vos querés que Rusia deje de combatir, vas a tener que hacerle concesiones. Hasta ahora, ¿y qué es lo que Rusia pide? Pide neutralidad genuina, o sea, que Ucrania no entre en la OTAN ni ninguna otra fórmula diplomática que se pesca a eso, ¿sí? Y que ceda los territorios que Rusia reclama como propios, principalmente. Ahora, si ustedes se fijan, los oyentes, toda la diplomacia en las últimas semanas y meses gira alrededor de, ¿va a haber un cese al fuego o va a haber una paz definitiva? Rusia quiere una paz definitiva, Ucrania quiere un cese al fuego. Y los europeos apoyan a Ucrania en esto. Ahora, un cese al fuego sin resolver la causa política de fondo simplemente favorece a quien está perdiendo la guerra. Así que a Rusia no le interesa. Ahora, ¿están dispuestos a aceptar la neutralidad? No, lo de los últimos días las últimas semanas, ha sido diversas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania y los europeos
alrededor de lo que Ucrania llama garantía de seguridad. Dicen, no estamos dispuestos a no ingresar a la OTAN, pero queremos garantías de seguridad. Y cuando describen qué son esas garantías de seguridad, serían el equivalente a una protección militar de la OTAN. Entonces, vos sabés desde el vamos que por más que negocien esto entre ellos, Zelensky, Trump y los europeos, en el momento que se lo lleven a Rusia, Rusia va a decir, niet. ¿Sí? Y como Rusia está ganando en el campo de batalla, no tienen ningún apuro por ceder nada. Por el contrario, entre más tiempo pase, y más pedazos de Ucrania van a ir ocupando. Rusia solamente, vamos a decir, el incentivo que tiene Rusia a participar del proceso es porque, si bien van a ganar militarmente, nada asegura que puedan ganar una paz estable una vez finalizado el conflicto. Por eso ellos le dan manija, vamos a fingir demencia y hacer de cuenta que Estados Unidos no es un beligerante directo, sino tratar de llevarnos bien con Trump. ¿Para qué? Para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo que una vez que finalice la parte del combate nos permita ganar una paz estable, que hoy no está en el horizonte. Bueno, realmente impresionante. No sé si querés agregar, nos queda nada de tiempo, querido Federico, agradecido. Y insisto, esto evoluciona muy rápidamente y nos queda, estamos a fin del año 25. Tus palabras finales y podemos cerrar. Y ya creo que no hay tiempo para nada, así que más que desearles un feliz año a vos y a todos los oyentes. Otro día podríamos hablar de la estrategia de seguridad nacional, que da para bastante para hablar. Y bueno, y otro día de China. Pero hoy por hoy creo que nada, cerramos el año y que tengan un feliz 2026. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. A partir del año 2022, nuestra fundación inició el apoyo a través del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares a las Direcciones Generales de Salud de las Fuerzas Armadas, con recursos aportados por sus miembros adherentes, enfocando el esfuerzo en la donación de equipamiento e insumos médicos a fin de reforzar el sistema de salud de las mismas, con el claro objetivo de mejorar los servicios que se prestan en los distintos nosocomios de las Fuerzas Armadas al personal militar en actividad, en situación de retiro y sus respectivas familias. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida.